Hace 14 días, el jardín de mi vecino parecía un descampado de tierra marrón con 4 malas hierbas rompiendo el suelo seco. Hoy es un manto verde continuo de valla a valla, tan denso que te esconde los zapatos cuando caminas por él. Lo más increíble es que logró este cambio radical él solo, gastando apenas 85 euros y siguiendo un plan de acción que le entregué apuntado en una sola hoja de papel. Mientras tanto, la mayoría de las personas se pasan todo el verano vaciando sacos y sacos de fertilizante genérico de supermercado en un césped que, misteriosamente, cada semana se ve fino, amarillento y debilitado. Existe una desconexión total entre el esfuerzo que se invierte y los resultados que se obtienen en el exterior de una casa. Durante años estuve convencido de que un suelo agotado y un césped destrozado necesitaban una demolición total. Pensaba que la única solución viable era aplicar un herbicida total para matarlo todo, meter una motoazada pesada para dar la vuelta a la tierra y resembrar desde cero gastando cientos de euros. Hasta que me tocó trabajar en una parcela de 700 metros cuadrados donde el dueño quería meter excavadoras. Ese mismo día vi a un especialista en agronomía del Servicio de Extensión Universitaria explicarle cómo hacer una regeneración completa en 2 semanas usando herramientas que casi todos tenemos en el garaje. Ahí cambió mi enfoque por completo. No necesitas aniquilar el terreno. Necesitas activar lo que ya tienes mediante una secuencia exacta. Un jardín descuidado no es un caso perdido, es un sistema bloqueado que recupera su esplendor si tocas las palancas adecuadas en el orden correcto. El primer paso crítico de este método consiste en ejecutar una poda de choque radical el primer día. Vas a coger tu cortacésped y vas a bajar la altura de corte a 5 centímetros exactos, una medida que a la mayoría le da pánico porque temen pelar la hierba. Es una resistencia natural. Da un paso al frente ahora mismo, sal al porche, mira la superficie actual de tu terreno y observa esa masa de tallos altos, arqueados y amarillos que se doblan unos sobre otros. Esa capa superior alta oculta el verdadero problema. El fieltro, que es esa masa densa de raíces muertas y restos vegetales que asfixia el suelo. No puedes curar lo que no ves. Un césped alto da una falsa impresión de volumen, pero en realidad está desnutrido y desordenado, proyectando una imagen de dejadez que deprecia todo el exterior de la vivienda. El giro profesional está aquí. Cortar bajo expone las plantas invasoras, abre la cubierta vegetal para que la luz solar directa golpee la base de la tierra y permite que los tratamientos posteriores toquen el suelo en lugar de quedarse flotando en las hojas altas. Para esto necesitas usar la bolsa recolectora del césped. Nada de dejar los restos triturados sobre el terreno. Tienes que retirar esos residuos de inmediato. Además, hay un detalle mecánico vital. Si la cuchilla de tu máquina tiene muescas o está desgastada, cámbiala por una nueva, cuesta unos 22 euros. Una cuchilla roma desgarra la fibra provocando heridas marrones que tardan días en sanar, mientras que un filo limpio sella la planta al instante y aporta un aspecto pulcro en 48 horas, con la superficie despejada y limpia. El segundo día llega el momento de la neutralización selectiva de las plantas invasoras. En lugar de esparcir productos granulados que dependen de la suerte para tocar las hojas correctas, vas a preparar una aplicación líquida dirigida. Yo utilizo un herbicida selectivo, concentrado cuyo principio activo es la mesotriona, un compuesto específico que fulmina especies agresivas como el digitaria, el trébol blanco o el diente de león sin dañar un solo brote de la hierba buena. La dosificación es matemática. Mezclas 5 mililitros de producto por cada 4 litros de agua dentro de un pulverizador de presión previa, añadiendo un coadyuvante no iónico para que el líquido se adhiera como una película pegajosa a las hojas cerosas de las malas hierbas. Sal a tu jardín con el tanque al hombro y realiza pasadas cruzadas uniformes cubriendo toda la superficie. Visualiza el impacto visual de este proceso. Un terreno infestado de maleza transmite una sensación de abandono absoluto, como si el propietario hubiera tirado la toalla con su propia casa. Al aplicar este tratamiento líquido,
Las plantas invasoras absorben el compuesto y en 7 días se vuelven completamente blancas porque el producto bloquea su fotosíntesis. Ese color blanquecino es la prueba visual de que el sistema se está limpiando. Mientras el sustrato se libera de competidores indeseados, dejas el terreno preparado para la fase de oxigenación estructural que romperá la compactación del suelo sin levantar una sola placa de tierra. Recuerdo perfectamente una mañana de septiembre en la que un propietario desesperado me llamó para que revisara su terreno de 300 metros cuadrados. El suelo estaba tan endurecido por el sol y el tránsito que parecía cemento armado, y el agua de los aspersores simplemente corría hacia el desagüe de la calle sin penetrar ni un milímetro. La tierra compactada es una trampa mortal. Agáchate en este momento en un rincón de tu parcela, clava un destornillador viejo en el suelo y comprueba cuánto esfuerzo necesitas para hundirlo. Si no pasa de los 2 centímetros, sin que tengas que apoyar todo el peso de tu cuerpo, tus raíces están atrapadas en una abscisión subterránea. Este estrangulamiento del terreno genera una frustración enorme en el dueño, que ve cómo sus esfuerzos económicos se evaporan mientras la superficie adquiere un tono grisáceo y deslucido que parece un campo de tierra esa satida. El cambio de perspectiva es radical. No necesitas cambiar la tierra, necesitas crear canales de ventilación. Para solucionar esto, el tercer o cuarto día, vas a alquilar una máquina aireadora de sacabocados en una tienda de herramientas por unos 45 euros el día. Los aficionados cometen el error de usar rulos con pinchos o zapatos con clavos que solo empujan la tierra hacia los lados, compactándola aún más. Los profesionales aplicamos la regla de la doble pasada cruzada. Manejas la máquina de norte a sur y luego de este a oeste, extrayendo pequeños tubos de tierra de 8 centímetros de profundidad cada 10 centímetros. Esas perforaciones rompen la presión interna del suelo, abren una vía directa para que el oxígeno llegue a la zona radicular y se convierten en contenedores perfectos para recibir las nuevas semillas. Deja los cilindros de tierra sobre la superficie, se desharán solos con el siguiente riego y devolverán materia orgánica útil al terreno, con la estructura del suelo abierta y receptiva entre el cuarto y el quinto día. Llega el momento clave de la siembra de cobertura. La selección del material define el éxito estético de tu hogar. Una clienta vino a mí el año pasado después de gastar más de 200 euros en mezclas baratas de saldos de almacén, logrando solo un mosaico de parches de distintos tonos de verde que restaba valor visual a su bonita fachada de piedra. Para evitar este desastre estético, debes elegir una variedad pura de alta calidad y mantenerla en todo el espacio. Para las zonas templadas o frías, la regla de los profesionales exige utilizar una combinación de festuca arundinacea, de hoja fina y poa de los prados, buscando variedades certificadas que toleren el pisoteo y mantengan un color oscuro uniforme. Ajusta tu distribuidor rotativo para aplicar exactamente 20 gramos de semilla por metro cuadrado. Camina a paso constante formando líneas paralelas que se superpongan un 10% en los bordes para garantizar que no queden pasillos vacíos. Las semillas caerán de forma natural dentro de las perforaciones del aireado, quedando protegidas del sol directo y de los pájaros como si estuvieran en un invernadero subterráneo. Un profano simplemente lanza la semilla sobre el suelo duro esperando un milagro de la naturaleza. Un profesional introduce la semilla dentro de la matriz del suelo para asegurar un contacto óptimo entre el grano y la tierra húmeda, garantizando una tasa de germinación superior al 90% en 10 días. Inmediatamente después de esparcir las semillas, el mismo día 5 debes aportar la nutrición inicial específica para el enraizamiento. Trabajé en una reforma exterior donde los operarios aplicaron un fertilizante de mantenimiento genérico sobre las semillas nuevas, quemando los brotes tiernos antes de que salieran a la superficie. Tienes que mirar las etiquetas de los sacos con atención. Lo que tu jardín necesita ahora mismo es un abono iniciador, un compuesto formulado con una proporción de nutrientes donde el fósforo duplica al nitrógeno, identificable por un equilibrio tipo 12-24-12.
El fósforo es el elemento químico que estimula la división celular en las raíces, permitiendo que la nueva planta fije su estructura antes de gastar energía en desarrollar la hoja verde. Compra un saco de 10 kilos por unos 35 euros y distribúyelo de manera uniforme con el carro esparcidor por todo el perímetro. La diferencia visual a medio plazo es brutal. Un jardín sin abono de arranque se percibe ralo, sin fuerza, mostrando una palidez que delata la falta de alimento estructural. Al aplicar esta carga de fósforo controlada, aseguras que cada grano de semilla tenga una reserva energética inmediata para perforar el suelo. Una vez terminada esta fase de nutrición, entramos en la etapa más crítica del proceso del día 5 al 14. El régimen de hidratación superficial constante, donde la constancia diaria determinará si consigues un tapiz denso o un fracaso total. Durante la fase de hidratación que abarca desde el día 5 hasta el 14, entra en juego un factor crucial que los profesionales llamamos la psicología de la percepción cromática y la uniformidad espacial. El ojo humano y el cerebro procesan los espacios exteriores basándose en patrones de continuidad y profundidad de color. Cuando una persona camina frente a una casa y ve líneas discontinuas, calvas o tonos amarillentos entremezclados, el cerebro registra inconscientemente una señal de desorden, fragmentación y falta de higiene estructural, lo que devalúa la percepción de toda la propiedad. Por el contrario, un tapiz verde continuo, sin divisiones visibles y con una saturación de color homogénea, genera una respuesta subconsciente de lujo, serenidad y control territorial. Esto ocurre porque la uniformidad visual elimina los puntos de tensión en la retina, permitiendo que la fachada de la vivienda destaque sobre un fondo limpio. No se trata solo de tener plantas vivas, sino de diseñar una alfombra geométrica que dirija la mirada hacia las zonas nobles de la arquitectura del hogar, transformando un simple patio en un paisaje ordenado. Estuve supervisando una parcela donde el propietario estaba a punto de gastar más de 3.000 euros en instalar tepes enrollados de césped artificial porque pensaba que su tierra era estéril. La situación era desoladora. El terreno se veía seco, cuarteado y con un tono pajizo que arruinaba la estética de su piscina recién construida. En lugar de eso, implementamos un plan de choque hidratante de 10 días ajustando los sectores de los aspersores automáticos y aplicando un humectante de suelo profesional. El resultado fue que el 60% del césped original, que parecía muerto, resucitó al abrirse los poros del suelo, y las nuevas semillas cubrieron el espacio restante por completo en un plazo de 12 días. El cliente quedó tan impactado por la densidad conseguida que canceló la compra del césped artificial, ahorrándose más de 2.800 euros y presumiendo ante sus amigos de tener una superficie natural impecable que se sentía fresca al tacto bajo el sol del verano. Muchos propietarios asumen de forma intuitiva que para solucionar la debilidad del césped hay que inundar el terreno con agua una vez al día, pensando que cuanta más humedad haya en la superficie, mejor crecerá la planta. El conocimiento técnico demuestra que la realidad funciona exactamente al revés. Si encharcas el suelo de forma masiva, saturas los macroporos de la tierra, expulsas el oxígeno y provocas la asfixia radicular, creando el ambiente perfecto para que los hongos patógenos destruyan los brotes nuevos en menos de 48 horas. La regla de oro en esta fase de germinación consiste en realizar microrriegos cortos y frecuentes. Debes programar tu sistema de riego o tus difusores para que funcionen 3 veces al día. Una sesión a las 7 de la mañana, otra a las 12 del mediodía y la última a las 5 de la tarde, con una duración de entre 8 y 10 minutos por zona. El objetivo técnico no es empapar el subsuelo, sino mantener los 2 centímetros superiores de la tierra con una humedad constante, similar a la textura de una esponja de cocina escurrida. Si dejas que esa fina capa superficial se seque por completo durante una tarde calurosa, la cubierta de la semilla se endurecerá. El embrión morirá
y perderás todo el trabajo realizado en las jornadas anteriores, alrededor del día 10 o 12 de este proceso estricto. Notarás la aparición de un vello verdoso muy fino que cubre los espacios de tierra marrón que antes se veían desnudas. Es el nacimiento de la nueva cubierta vegetal. Un error común del aficionado es pisar el terreno en este momento para arrancar las pocas malas hierbas que hayan quedado rezagadas, dañando los brotes tiernos con la suela de los zapatos. Debes mantener una restricción total de paso en el perímetro. Nada de mascotas, niños o carretillas cruzando la zona de crecimiento. El tejido de estas plantas jóvenes está compuesto por un 90% de agua y carece de la estructura celular necesaria para recuperarse de un aplastamiento físico. Permite que la naturaleza siga su curso de estabilización biológica mientras las raíces jóvenes se anclan con fuerza en los canales verticales creados por el aireado. Preparando la estructura foliar para recibir el primer corte de formación que consolidará la densidad del tapiz verde. Llegamos al día 14 y tu jardín se encuentra en un punto de inflexión crítico que va a definir su aspecto para los próximos meses. Es el momento del primer corte de formación, una operación que genera una intensa satisfacción visual, pero que requiere una precisión quirúrgica. Las briznas nuevas han alcanzado una altura de 9 centímetros en las zonas de rápido desarrollo. Para este bautismo de fuego vas a regular la altura de las ruedas de tu cortacésped para fijar el corte a 7 centímetros y medio exactos, ni 1 milímetro menos. La regla profesional del tercio es inviolable. Jamás debes retirar más de una tercera parte de la longitud total de la hoja en una sola sesión de corte. Si te excedes y dejas la planta demasiado corta, detienes la fotosíntesis bruscamente, provocas un colapso por estrés hídrico y abres el camino para que las esporas de hongos colonicen el tejido dañado. Avanza en línea recta a una velocidad muy reducida. Evita dar giros bruscos con las ruedas para no descalzar las raíces jóvenes que aún están unidas debidamente a la tierra blanda. Y recoge de forma obligatoria cada resto de hierba en la bolsa de la máquina. Para comprender el impacto de lo que ocurre en este instante, imagínate tu propiedad en su estado ideal, una moqueta verde, densa tupida. Esta que enmarca de forma impecable los macizos de flores y la entrada de tu hogar, elevando el valor percibido de toda la fachada. Ahora contrasta esa imagen con un terreno donde pasas la máquina sin cuidado, dejando marcas marrones de rodadas. Son zonas peladas donde se ve el suelo oscuro y puntas deshilachadas que se vuelven amarillas a las pocas horas por culpa de una cuchilla desgastada. El mecanismo fisiológico que se activa con este primer corte es fascinante. Al recortar la punta de la hoja principal, interrumpes la dominancia apical de la planta. Esto significa que detienes temporalmente el crecimiento vertical y obligas a la planta a liberar hormonas hacia la base, estimulando el desarrollo de los ahijamientos, que son los brotes laterales que nacen del nudo inferior. Es este proceso de ramificación horizontal el que cierra las calvas, une las plantas individuales y convierte un grupo de hilos finos en una masa compacta, impenetrable para las malas hierbas. Estuve trabajando en el paisajismo de una vivienda unifamiliar donde el dueño arrastraba una frustración tremenda, porque su jardín delantero siempre parecía un herbazal ralo y descolorido. Aplicamos este plan de 14 días de forma matemática y, justo en esta jornada final, el cambio fue tan rotundo que los vecinos que paseaban por la acera se paraban a felicitarlo. Convencidos de que habíamos instalado rollos de césped listos de manera oculta durante la noche. El propietario me confesó que por primera vez en 7 años sentía orgullo al abrir la puerta de su casa y ver la simetría y el orden que proyectaba su terreno hacia el exterior de la calle. Lo primero que debes hacer ahora mismo es revisar el pronóstico del tiempo para planificar tu jornada, asegurándote de que el suelo esté ligeramente seco en la superficie para que las ruedas del cortacésped no dejen surcos profundos en la tierra húmeda. Este primer corte no es solo una tarea de mantenimiento, es un acto de ordenamiento territorial que eleva el diseño exterior de tu vivienda a un nivel de pulcritud excelente.
Ahora quiero revelarte el secreto definitivo que te anticipé al principio y que va a transformar el impacto visual de todo el trabajo. Alrededor del día 10. La aplicación estratégica de hierro quelatado líquido. Cuando las nuevas plántulas empiezan a brotar y muestran un tono verde pálido muy tierno, y el césped antiguo todavía arrastra el desgaste del proceso, vas a preparar un tratamiento de coloración inmediata. Disuelves 25 mililitros de hierro quelatado concentrado por cada 4 litros de agua en tu pulverizador manual y realizas una aplicación homogénea por toda la superficie durante un amanecer fresco y cubierto. Este compuesto no es un fertilizante que fuerce el crecimiento de la planta. Actúa penetrando directamente por la cutícula de la hoja y estimulando la producción instantánea de clorofila sin alterar el ritmo de desarrollo de las raíces nuevas. En un plazo de 24 horas, el terreno experimenta una mutación cromática espectacular, adquiriendo un tono verde azulado, profundo y denso que parece propio de un campo de golf profesional. Es el recurso invisible que transforma una regeneración ordinaria en una obra de arte visual, logrando que el jardín se perciba maduro, sano y vigoroso mucho antes de que finalice el ciclo completo de crecimiento al observar tu entorno exterior. Es muy probable que hayas identificado algunos de estos errores en la gestión de tu propio espacio. Es una situación completamente normal en la que todos hemos caído alguna vez debido a la falta de información clara en el sector del cuidado del hogar. Lo importante es que ahora comprendes que la solución está en tus manos y que no necesitas gastar miles de euros ni contratar servicios externos para disfrutar de un entorno ordenado y agradable. Una parte de este plan, como la limpieza de la superficie y la renovación de las herramientas, la puedes poner en marcha este mismo fin de semana, y el resto lo irás ejecutando de forma progresiva a tu propio ritmo. Tienes el control absoluto sobre la transformación de tu entorno. Solo necesitas seguir la secuencia correcta para que el suelo responda y tu casa recupere la belleza y el esplendor que merece.